Buenas tardes, mi nombre es John Harris Morillo Sánchez, soy doctor en Ciencias Administrativas y cursante del postdoctorado en Epistemología de la Ciencia. Para tener una breve disertación sobre el tema planteado desde la asignación, desarrollé la idea de la vigencia del verificacionismo probabilístico en el entramado del falsacionismo popperiano. Eso desde una visión epistémica ante la complejidad cuantitativa actual. ¿De qué va esta disertación? Básicamente en que desde las ciencias complejas, desde las ciencias sociales, desde las ciencias no experimentales, el verificacionismo probabilístico sigue vigente, no solamente como parte del uso de la inferencia estadística o del método inductivo, tal como lo planteaban desde mediados del siglo XX. El Círculo de Viena erigió el principio de verificación como el criterio definitivo para separar la ciencia de la metafísica. Bajo esta premisa, una proposición era considerada cierta, era considerada ciencia, era considerada válida, solamente si era capaz de ser verificable. Es decir, varias observaciones repetidas podían generar lo que luego se podía establecer como teoría o ley. Para Neurath, Carnap, Morris, integrante del Círculo de Viena, defensores de lo que era el principio de verificación, simplemente decían, el verificacionismo es inductivo. Es decir, se presenta el verificacionismo inductivo como un repetido número de observaciones que generan el mismo resultado, con el fin de convertirse en una ley universal. Se valida una teoría ley a partir de la ocurrencia de un enunciado observacional, de manera tal que el método inductivo se constituya como el motor del progreso científico a partir de la acumulación de observaciones particulares. Obviamente, Karl Popper demuestra que la inducción carecía de validez científica, ya que desde una perspectiva estrictamente lógica, ningún número de enunciados observacionales verdadero puede justificar la teoría de un enunciado universal. Por ejemplo, la opción de la observación de 100 hechos exitosos bajo una estructura específica no demuestra lógicamente la teoría de que todos los hechos bajo esa estructura serán exitosos, porque un solo contraejemplo, un solo hecho que fracase bajo esa misma estructura bastará para refutar la hipótesis universal. De allí digamos que surge esa disputa metodológica entre el verificacionismo del Círculo de Viena y el falsacionismo de Karl Popper. Esto le da, digamos que una mayor revisión a la naturaleza de la racionalidad humana. Popper nota que aunque la verificación es lógicamente imposible para teorías universales, la falsación es lógicamente perfecta y deductiva. De allí que pasamos a ver el verificacionismo desde lo inductivo y la falsación desde lo deductivo. ¿Por qué hablo en estos espacios de la vigencia del verificacionismo probabilístico? En una complejidad cuantitativa actual está totalmente vigente, no bajo la lupa dogmática de Popper, pero sí bajo el falsacionismo que todavía seguimos utilizando en las ciencias sociales. Por ejemplo, el solo hecho de que cuando estamos haciendo inferencia estadística a nivel de pruebas de hipótesis, colocamos una hipótesis falsa y una hipótesis nula, normalmente considerada como un hecho falso que se rechaza, y una hipótesis alternativa, la que se acepta. Esto lleva a esa semilla popperiana, no en el contexto general, pero sí en el contexto particular. De allí que el propósito de esta breve disertación sea analizar la vigencia del verificacionismo estadístico con la lógica de la investigación científica de Karl Popper.
Se defiende la tesis de que la ciencia contemporánea, con especial énfasis en las ciencias complejas y no experimentales, no operan bajo un falsacionismo dogmático o instantáneo, sino bajo una síntesis metodológica donde el verificacionismo sobrevive como parte fundamental de la búsqueda de evidencia robusta. Y es eso lo que lleva a las ciencias sociales a tener vigente el verificacionismo probabilístico desde una óptica popperiana. De allí que en las ciencias complejas, en las ciencias sociales, en las ciencias no experimentales, el falsacionismo absoluto de Popper es imposible. No se puede destruir una teoría con una sola observación contraria, claro que no, porque la realidad es multivariable. Por ello, la ciencia actual sustituye la falsación directa por la falsación estadística. No se busca la certeza de que algo es falso o verdadero, sino la acumulación de evidencia probabilística tan robusta que resulte irracional sostener la teoría contraria. En la ciencia moderna, especialmente en la medicina, en la física cuántica, en las ciencias sociales como la economía, la estadística, la sociología, el verificacionismo sigue vivo a través de la estadística y las probabilidades, debido a que en estas no se buscan verdades absolutas, sino evidencia robusta. Kuhn demuestra que los científicos no descartan una teoría por el primer fallo. Claro que no, que eso es lo que quería Karl Popper, sino que defienden su paradigma y buscan explicaciones secundarias. Solo cuando los fallos son masivos y ya no se pueden ocultar, ocurre una revolución científica y se cambia la teoría. Desde allí, la ciencia utiliza el modelo híbrido, el método hipotético deductivo, manteniendo del verificacionismo la búsqueda constante de datos que apoyen las teorías para darle solidez estadística. La inferencia estadística opera como un resurgimiento sofisticado y operativo del verificacionismo probabilístico. De allí el título de mi ensayo, ¿verdad? Vigencia del verificacionismo probabilístico en el entramado del falsacionismo popperiano, una visión epistémica ante la complejidad cuantitativa actual. Desde el punto de vista de las ciencias sociales, analizamos lo que es el contraste de hipótesis, la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, el valor de la probabilidad, etc. A primera vista, el contraste de hipótesis de una estadística clásica, frecuentista, inferencial, parece puramente popperiano, ya que para defender una teoría, la hipótesis alternativa, el método te obliga a diseñar una premisa para ser destruida. A esa le denominamos hipótesis nula, la cual asume que la teoría es falsa y es la que vamos a rechazar. Luego, el rigor aparente consiste en intentar falsar o rechazar la hipótesis nula. Sin embargo, el trasfondo procedimental delata una intención inherentemente verificacionista. De allí la vigencia del verificacionismo probabilístico, iniciado desde el Círculo de Viena. El investigador no tiene un interés ontológico en la hipótesis nula, para nada. La utiliza como un instrumento e intermediario metodológico. El fin último y real de la operación es transferir validez por vía inductiva y de descarte a la hipótesis alternativa. Al rechazar el no efecto, el investigador obtiene una confirmación indirecta pero matemáticamente aceptable, según la premisa original. En este sentido, cuando se hace un análisis de regresión desde las ciencias sociales, desde la economía, por ejemplo, se hace un análisis de regresión, una evaluación de impacto, el método estadístico no busca demostrar que la teoría es cierta. Funciona al revés, de una forma muy popperiana. Se plantea una hipótesis nula que generalmente dice que la variable X no tiene ningún efecto sobre la variable Y, es decir, intenta falsar la teoría. El trabajo del investigador es aplicar pruebas estadísticas para ver si los datos permiten rechazar esa hipótesis nula. Si se rechaza la hipótesis nula con un alto nivel de confianza, por ejemplo, un valor de probabilidad menor al 5%, se aporta evidencia a favor de la teoría.
En la praxis científica, un valor P estadísticamente significativo, acumulado sistemáticamente en múltiples estudios, se interpreta de facto como evidencia robusta, y es lo que busca el verificacionismo probabilístico. De allí la intención de que éste sigue una vigencia en la actualidad. La comunidad científica realiza una transacción, acepta que la probabilidad de error es tan marginal, tan mínima, que resulta heurísticamente viable tratar la hipótesis como verificada o válida para la toma de decisiones. Así que, en este modo, para cerrar, la inferencia estadística moderna es el mecanismo por el cual el verificacionismo sobrevivió al veredicto de Karl Popper, renunciando a la pretensión de certeza deductiva absoluta y adoptando una estructura probabilística rigurosa, permitiendo que la ciencia actual siga siendo popperiana en su espíritu crítico y de demarcación, pero profundamente inductiva y pragmática en su instrumental analítico cotidiano. La estadística bayesiana modela el aprendizaje humano. Cada nuevo estudio no intenta descartar la teoría anterior, eso es falsación, sino que actualiza el grado de creencia racional en ella, verificación probabilística. Si los datos fluyen de forma consistente en la misma dirección, la probabilidad a posteriori converge hacia la certeza, proporcionando el estándar moderno de robustez que es lo que busca las ciencias sociales.